Entraremos ahora a ver el término de farmacocinética y conocer qué significa esta palabra. Entre los objetivos que veremos para esto están definición de qué es farmacocinética, reconocer los distintos procesos que sufre un fármaco cuando ingresa al cuerpo, identificar lo que es vida media, concentración máxima y Tmax. Además, conocer las vías de administración y su diferencia farmacocinética. Por definición, la farmacocinética es la parte de la farmacología que estudia los fenómenos que sufre el fármaco en el cuerpo humano, su absorción, su vida media, metabolismo y eliminación. De una manera fácil, es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Al estudiar profundamente el tema, encontraremos que algunos factores modifican la farmacocinética. Por ejemplo, la edad, sexo, raza, enfermedades subyacentes en el hígado, riñón o pulmón, interacciones con drogas, tabaco, café y té. Pero veamos qué es lo que pasa cuando uno toma un medicamento. Este ingresa por la boca, pasa por el esófago, llegando al estómago, en donde se disuelve y se libera lo que se conoce como principio activo. Este empezará a absorberse en algunos medicamentos en el estómago y en otros en distintas porciones del intestino delgado. Del intestino el medicamento tiene que pasar a la sangre y, o sea, llega al torrente circulatorio y de ahí se distribuye hacia todo el cuerpo. El fármaco es captado entonces por el hígado, el cual lo metaboliza en la mayor parte de fármacos, y otras ocasiones es el riñón el encargado de eliminar los fármacos o los metabolitos que han sido producidos en el hígado. Entonces algunos fármacos se excretan por vía renal en forma inalterada y otros en forma de metabolitos. Entonces, si recapitulamos qué le sucede a un fármaco cuando entra al cuerpo, pues primero se administra, luego tiene que absorberse, luego se distribuye en todo el cuerpo y por último se elimina, ya sea por biotransformación hepática o por excreción renal. ¿Qué sucede si vemos esto desde el punto de vista de concentración en plasma de un medicamento? Si vemos en la gráfica tendríamos dos puntos o dos formas de medirlo, uno por concentración y el otro por tiempo. Todo fármaco entrará al cuerpo, subirá su concentración plasmática y luego se eliminará. De aquí que surgen dos fases en esta curva. La primera mitad es la absorción y la distribución y la segunda mitad es la eliminación. Existe el punto máximo en esta curva, el cual es la máxima concentración del fármaco. Esto se conoce como Cmax. El tiempo en el que se ha alcanzado este Cmax se conoce como Tmax y es el tiempo necesario para que un fármaco alcance la concentración máxima. Y por último, otro término importante es la vida media, que es en el proceso de eliminación la reducción de la concentración sérica al 50%. Visto de otra forma, es cuando la mitad del fármaco se ha eliminado del cuerpo. Ahora bien, si tomáramos un ejemplo de un fármaco administrado por vía endovenosa, probablemente la curva farmacológica sería la siguiente, ¿no? Nótese el incremento en poco tiempo de la concentración máxima. Y la siguiente es un ejemplo que podría ser una administración por vía subcutánea, donde la meseta es muy amplia, dado que el fármaco se continúa absorbiendo con el transcurso del tiempo. ¿Y ahora qué hay de la eliminación? La eliminación está dada por distintos órganos. Aquí vemos riñón, hígado, el tracto gastrointestinal, el pulmón, piel, sudor y leche materna. Un fármaco puede eliminarse del cuerpo por todas estas vías. Y es importante conocer, por lo tanto, que estos órganos estén funcionando adecuadamente, como el hígado y el riñón, pues son importantes vías para eliminar un fármaco que no se acumule en el cuerpo.
También es importante saber qué fármacos se excretan en leche materna, puesto que predecirá si podemos utilizarlo o no en una mujer que está en lactancia materna. Otro punto importante en farmacocinética es el rango terapéutico. Y esto se refiere a la concentración que el fármaco debe de alcanzar en plasma y que surta el efecto deseado. Y esto en algunos fármacos, como en el modelo que vemos ahí, es muy amplio. Pero ¿qué sucede si incrementamos la dosis? Pues vamos a llegar a lo que es un nivel tóxico. Y por el contrario, si no damos la dosis suficiente, el paciente va a estar subdosificado y no va a existir efecto terapéutico. Entonces, el rango terapéutico es muy importante conocerlo en cada fármaco para saber su dosis. Esta dosis va a depender del escenario clínico que tiene el paciente, del fármaco, si se combina con otros medicamentos, si está bien el estado del hígado y el riñón. Y vemos aquí en esto un rango terapéutico muy estrecho, por ejemplo el de los digitálicos, ¿no? En donde es muy fácil intoxicar a un paciente o es muy fácil subdosificarlo. Entonces, en la medida que sepamos cuál es el rango terapéutico de un fármaco, podemos predecir complicaciones y ajustar la dosis apropiadamente. Adicionalmente, los fármacos pueden administrarse por diferentes vías. Aquí vemos algunas de las más importantes: endovenosa, intramuscular, oral, rectal, subcutánea, por inhalación y tópicas. Y veremos algunas características de cada una de estas. La endovenosa se caracteriza por ser muy rápida, se usa en emergencias y obviamente es una de las vías más riesgosas. La intramuscular, pues con ella estamos evitando fundamentalmente el paso gastrointestinal, pero tiene un problema que duele. La vía oral es muy conveniente, es cómoda y barata. La vía rectal, pues evita el paso hepático, pero es errática. La vía subcutánea es de uso muy limitado, por lo regular a insulina y vacunas. La vía inhalada se utiliza principalmente en asma. Y la vía tópica pues está en forma de cremas, gotas y óvulos vaginales. Es importante recordar que con cada una de estas vías la curva farmacológica será diferente. Para finalizar, haremos un resumen de lo visto. Lo primero fue el término de farmacocinética y su definición. Vimos la absorción, distribución y eliminación de un fármaco. Vimos el término de vida media, concentración máxima y Tmax. Aprendimos también lo del margen terapéutico y toxicidad de un fármaco. Y hemos visto las principales vías de administración.